oro a ti, Padre, para que ellos, los apóstoles, sean uno como tú y yo somos uno. Esta oración, que está enmarcada en el contexto de la Última Cena, es una oración bellísima que nuestro Señor Jesucristo pues dirigió sobre los apóstoles, dirigida al Padre, pidiendo la unidad de estos, los suyos, los que Él había elegido. En ese momento la unidad estaba dada, sacando la traición de Judas. Los apóstoles estaban todos juntos, compartieron la misma mesa, estaban unidos. Inmediatamente después de la resurrección y la invitación de nuestro Señor, como indica el Evangelio de Mateo, a que vayan a todas las naciones, a todo el mundo conocido, para bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, llevó a que unos apóstoles fueran para un lado, otros apóstoles para otro. Algunos se dirigieron a Siria, otros se dirigieron a Grecia, otros se dirigieron a Antioquía, etc. Fueron colmando todo el orbe. Y sin embargo, lo que fue pasando a lo largo de los siglos es que tristemente algunos de estos sucesores de los apóstoles pues vieron que no estaban las condiciones dadas para vivir en unidad. Ya no deseaban todos comer del mismo cuerpo y la misma sangre sentados todos juntos. Ya se perdía un tanto la unidad de fe, unidad de jerarquía. Esto llevó a diversas divisiones a lo largo de la historia. La primera de la cual contamos, principal y que sobrevive hasta el día de hoy, son las iglesias no efesianas, aquellas que se separaron de la iglesia en el año 431. Entre ellas la antigua iglesia siria, que hoy en día sigue existiendo y que también se encuentra en esta misma tradición, la iglesia caldea. Luego, en el año 451, tuvo lugar otra división, con otro grupo de iglesias, las iglesias no calcedonianas. Estas iglesias no vieron tampoco elementos de comunión suficiente en ese momento y rechazaron el concilio, lo cual los apartó de la comunión eclesiástica y desarrollaron otra jerarquía, otra tradición. De estas nos vienen iglesias como la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Copta, la Iglesia Eritrea, etc. Luego tenemos la gran división, quizá la más conocida para nosotros, que es con lo que llamamos las iglesias ortodoxas. En el año 1054 solemos poner. Esa división que tuvo lugar allí, ciertamente, se dio con las iglesias que estaban fundadas por la iglesia de Constantinopla y movidos por este rito bizantino. De ahí nos vienen iglesias como la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa de Alejandría, la iglesia ortodoxa de Constantinopla, etc. Sin embargo, estos números que hablamos, el 431, el 451 o el 1054, siempre son hitos clave, pero normalmente se mueven de una historia previa que los llevó a ese momento de conflicto y finalmente división, y una historia posterior. Gracias a Dios, en la Iglesia Católica gozamos ya hace varios siglos de poder decir que todas estas tradiciones que subsisten aún fuera de la Iglesia Católica, pues ciertamente hay un grupo de ellas que ha vuelto a la comunión con nosotros, con el Papa de Roma. Es decir, si hablamos de la Iglesia siria, ese primer grupo que se separó hacia el año 431, tenemos la Iglesia Católica Caldea. Esta iglesia tiene su patriarca, respeta su tradición litúrgica y teológica y disciplinar, pero sin embargo el patriarca pues reconoce la autoridad del Papa, el Papa León XIV. Lo mismo podemos decir de las iglesias que llamamos no calcedonianas. La Iglesia Apostólica Armenia ciertamente no está en comunión con el Papa, y sin embargo un grupo de estos ha entrado en comunión y tenemos la Iglesia Católica Armenia, lo mismo la Iglesia Católica Copta, etc. Todas ellas respetando su tradición, pero reconociendo al Papa, en este caso actualmente el Papa León XIV, como supremo. ¿A qué nos lleva a pensar? Es que la alegría de nosotros debe ser movernos, orar y actuar para que todos los cristianos podamos ser uno. Todas estas iglesias que llamamos, pues ciertamente, decía, gozamos de la alegría de que han entrado en comunión, pero no completamente. Nuestro deseo último debe ser aquel de la oración de Jesús, que todos sean uno, que ya no haya un grupo y otro grupo, que todos estemos unidos bajo una misma fe, bajo un mismo Dios,
bajo una misma autoridad. También debemos hacer una distinción importante. Todas estas que mencioné aquí podemos llamar que son iglesias. Normalmente distinguimos en el mundo del cristianismo entre iglesias y comunidades cristianas. ¿A qué nos referimos? Iglesias son todas aquellas que vienen y tienen su origen de alguna manera en los apóstoles. Todas estas iglesias que mencioné, las no efesianas, las no calcedonianas, las iglesias ortodoxas, así evidentemente como la católica, pues pueden realizar un trazado hasta encontrar un apóstol que los haya fundado. Es decir, si yo estoy en mi diócesis y le pregunto a mi obispo, a ti quien te ha ordenado obispo, y me dice, pues este obispo, y así voy y voy, pues me encontraré con alguno de los apóstoles. A todas estas que tienen esa sucesión apostólica que llamamos, las llamamos de iglesia. Las que no lo tienen, porque no lo han preservado o porque no le han dado ese valor, las llamamos comunidades cristianas. Aquí entrarían las divisiones que han tenido con lo que llamamos las reformas protestantes del siglo XVI. Ahí entrarían luteranos, ahí entrarían luego calvinistas, etc. Y actualmente los movimientos pentecostales y neopentecostales. Es nuestro deseo también que todos estos que se llaman cristianos, verdaderamente cristianos, pues también entren en comunión con todos nosotros, que al día de hoy solo hemos podido contar con la comunión en parte de la Iglesia Anglicana. El Papa Benedicto XVI, hacia el año 2007, pues procuró la creación de un ordinariato. Este ordinariato pues recibe a sacerdotes, obispos y fieles anglicanos de la Iglesia de Inglaterra que han querido entrar en comunión con la Iglesia Católica y respetan sus tradiciones propias, celebran con sus propios libros y sin embargo están en comunión con el Papa León en este caso.